aplauso a todas las jovencitas que están. Josué capítulo 2 es parte de la lectura que tendremos el día de hoy, del versículo 1 al versículo 14. Y vamos a aprender algo acerca de la fe, pero la fe que salva, la fe que da salvación. Y está interesante porque hablaremos de una mujer ahora que estamos celebrando a las mujeres, a las madres. ¿Y por qué la fe que salva? Bueno, es que la fe es necesaria. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros tenemos una incapacidad de agradar a Dios si no tenemos nosotros fe. Así que es necesario que tengamos fe. No solamente que digamos que tenemos fe, sino que demos testimonio de que tenemos nosotros fe. Amén. Así que ya estás ahí en Josué capítulo 2, versículo 1 al 14. Amén. Sí va a haber Santa Cena. Gloria a Dios. Estábamos en esos asuntos porque no sé dónde quedó la cajita con las copitas. Por ahí debe estar guardada en algún lugar. Sí. Pero ya para el próximo fin de mes ya estaremos más organizados. Gracias, mi hermano. Versículo 1 de Josué capítulo 2 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Recordarás tú que la semana pasada nos quedamos con Josué antes de entrar a Jericó, y hemos venido siguiendo una secuencia con este libro, pero ahora quiero regresar porque al punto que llegaremos en los siguientes domingos nace de aquí, ¿no? Versículo 1: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Esto es antes de entrar a Jericó porque ellos quieren ver cómo la tierra es. Dice: y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Versículo 8. Vamos a tener una lectura larga. Entonces, versículo 8: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, y mira, esto es interesante: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, amén, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra,
nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Gloria a Dios. Esta mujer se arma de valor, movida por lo que conoce, por lo que entiende, movida también por el deseo de salvar a su familia y salvar a su propia vida, entendiendo que Dios ha venido destruyendo por todo el camino en el desierto. Esta mujer dice: yo tengo que hacer algo ante el juicio, ante la desgracia, ante la muerte, ante los problemas que se están asomando. Dice en el libro de Proverbios: el avisado ve el mal. No tengan miedo. El avisado ve el mal y se esconde. Ve lo que viene y busca la forma de evadirlo, de evitarlo. Esta mujer sabe lo que se está acercando, sabe lo que va a llegar a Jericó y busca una salida. Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy, la fe que salva. Porque esta mujer salvó su vida. Pero ¿cuál es esta fe que salva? Así que poco a poco iremos viendo a través de esta lectura que tuvimos y descubriendo las características de esta fe que salva. Mi deseo, mis hermanos, es de que podamos examinar nuestra fe y podamos ver si tenemos la fe que salva. Porque una fe que no nos salva es una fe que no sirve para nada, de acuerdo a las palabras de Santiago. A manera de afirmación, Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Pablo, escribiéndole a los Efesios, y esta es una gran verdad: porque por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos por gracia. Pero Pablo da un agregado y dice: y es por medio de la fe. O sea que la fe es el instrumento para la salvación, para que la gracia nos dé la salvación. La fe es necesaria para tener salvación. La salvación se dio como un regalo merecido. Pero Pablo hace una aclaración bien importante acerca de la fe. Hablando de la fe, dice: y esto no es de vosotros, este es un don de Dios. Y don, otra palabra para don, es un regalo. O sea que lo que Pablo está diciendo es: la salvación de ustedes fue dada por gracia a través de un instrumento que se llama fe. Pero esa fe, no crean que es una fe de ustedes. Esa fe que ustedes tienen es un regalo que Dios les dio. Pablo está diciendo: Dios les dio a ustedes fe para que puedan tener salvación por gracia. O sea, no hay nada de nosotros, todo es obra de Dios. Lo que es importante, mis hermanos, es saber si Dios nos ha dado esa fe para poder tener la salvación por gracia. Porque es muy bonito decir: soy salvo y tengo fe. Otra cosa es estar completamente seguros de que tenemos esta fe, que es un instrumento para la salvación. Así que, estudiando a esta mujer Rahab que acabamos de leer en el libro de Josué, podemos nosotros también ir evaluando nuestra fe, a ver si es la que Dios da para salvación, a menos de que pudiéramos estar un poco confundidos. Y para eso regresaremos a algunos pasajes claves que encontramos ahí en Josué capítulo 2. Por ejemplo, el versículo 9 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y el versículo 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar. Esta mujer está haciendo una afirmación, y hablando de la fe de esta mujer, la fe que salva, mis hermanos, es una fe que está cimentada en la verdad. No es una fe emocional, es una fe que está arraigada de la verdad. ¿Qué verdad tiene esta mujer? Bueno, esta mujer está convencida, versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Está convencida. Y versículo 10, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas. Ella tiene conocimiento del poderío de Dios. Ella informó que este Dios no solamente era Dios
en los cielos, sino que también era Dios en la tierra. Esta mujer tiene una verdad, y basada en esa verdad es de que ella sabe que esa tierra donde ella está ya no va a pertenecer ni a ella ni a su pueblo, sino que Dios se la ha dado a alguien más. Hay una seguridad, pero esa seguridad está basada en lo que ella conoce y entiende de Dios. Lo que quiero que podamos ver aquí, mis hermanos, es de que nuestra fe, la fe que salva, debe estar parada sobre la verdad, no sobre las emociones. Debe estar parada sobre la verdad. Romanos, mira lo que dice Romanos 10:14, te los voy a estar leyendo, no los busques, pero si puedes apuntarlos y después meditarlos y reflexionar en tu casa, estaría tremendo. Porque Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien inconverso pudiera acercarse o invocar al Dios de la salvación? ¿Cómo lo pueden hacer si nunca han oído de Él? ¿Okay? Y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nunca han escuchado de Dios, ¿cómo alguien puede depositar su fe en Dios si nunca ha oído de Dios? Y ahí podemos ir viendo de que esta mujer había oído de Dios, y eso le había ayudado a creer en este Dios, porque su fe estaba basada en la verdad. Pablo sigue diciendo ahí: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario que alguien anuncie la verdad para que alguien escuche esa verdad y entonces pueda tener fe y depositarla en este Dios. Pero Pablo dice: ¿y cómo alguien lo va a hacer si no hay quien les hable, quien les diga, quien les anuncie? ¿Cómo puede tener alguien fe en aquel que no conocen? Entonces, mis hermanos, nuestra fe tiene que estar cimentada en un Dios que conocemos. Si tú no conoces a Dios, tu fe no está parada en Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, que es necesario el conocimiento, la información, que sepamos quién es este Dios, para que entonces nuestra fe pueda estar depositada ahí. Si nosotros no conocemos a ese Dios, mis hermanos, no tenemos una fe que salva. La única forma que tú y yo tenemos para conocer a ese Dios es a través de esta verdad. Y ya que conocemos esta verdad, podemos cimentar nuestra fe en esta verdad, y entonces es un instrumento para la gracia de Dios y afirmarnos en la salvación. Mi hermano, tener fe no es simplemente decir sí creo en Cristo. Es informarnos y conocer a este Cristo en el que depositamos nuestra fe. Por ejemplo, el día de hoy que terminemos nuestro servicio y nuestra convivio allá abajo y la celebración para las mamás, ustedes se subirán a su carro, lo prenderán y se van a ir a su casa tranquilos, pero ustedes conocen que ese carro los va a llevar a su casa. Y entonces ustedes van seguros y van confiados sentados ahí manejando, porque ustedes conocen que le va a responder como se supone que responde. Entonces la confianza está parada en el conocimiento de algo. La fe de Rahab estaba parada sobre lo que conocía de este Dios. Tu fe y mi fe tiene que estar parada sobre lo que conocemos de Dios. Pero si no conocemos nada de Dios, tenemos una fe en el aire. Mis hermanos, si estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de perdón de pecados, de libertad, estamos hablando de relación con Dios para siempre.
No estamos hablando de pasárnosla bien. Quiere decir que esto es importante, que pongamos nosotros atención a lo que la Escritura nos está diciendo. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe nace porque escuchamos la verdad de Dios. Cuando escuchamos la verdad de Dios, nuestra fe comienza a crecer, a multiplicarse y a fortalecerse. Efesios nos dijo de que Dios nos daba fe, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer que esa fe se fortalezca y se multiplique y crezca. Y la forma es conociendo más a este Señor. Y a este Señor lo conocemos a través de la lectura de su palabra. Mi hermano, si tú crees que leer la palabra de Dios no afecta mucho tu vida, déjame decirte que es clave para tu vida espiritual. No sé cuánto te alimentas tú de la palabra de Dios a la semana, mi hermano, pero si tu alimentación es raquítica, tu vida espiritual está en Guayangá. Y cuando viene una tormenta, te despedazas. Te llenas de duda, de miedo, y no puedes caminar en la paz que Dios ofrece. Amén. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Ven lo necesario que es conocer la palabra de Dios? Porque te ayuda a conocer a Dios y en quién has creído. Con mi esposa en el invierno nos gusta a veces salir en el tiempo que tenemos, nos gusta salir a algún parque por ahí. Y ustedes de pronto han visto por ahí algunas fotos que ponemos en Facebook cuando andamos caminando sobre el hielo allá en el río Mississippi. Hemos caminado, yo sé que a algunos de ustedes les daría miedo quizá, pero hemos caminado por el río Mississippi cuando está congelado. Pero no nos vamos a poner a caminar encima de eso si no estamos seguros de cuántas pulgadas tiene de grosor ese hielo. Amén. Entonces, si está delgadito el hielo, con mis 198 libras, a mí no me da vergüenza decir cuánto pesa, no sé si a ti, se rompe y te hundes y te lleva la corriente y terminas como el camarón que se duerme, se la lleva la corriente. Pero cuando está grueso el hielo, puedes caminar con tranquilidad. Mi esposa anda patinando en el hielo, pero está confiada y segura de que eso le puede sostener. Pero tenemos que conocer eso para caminar confiados de que no corremos peligro. La fe es igual con Dios. Tú tienes que conocer a Dios para poder caminar confiado con Dios, sabiendo de que te va a sostener. Pero cuando no conoces a Dios, no tienes en quién depositar tu confianza y seguridad, y andamos con miedos, con incertidumbre, con dudas, andamos sin esperanza, y nuestro futuro no se ve tan brillante, y nuestro túnel no tiene una luz al fondo. Es necesario conocer la palabra de Dios. Y Pablo acá decía en Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que mi hermano, cada oportunidad que tú tengas de acercarte a la palabra de Dios, aprovéchala. Aquí estamos los viernes reunidos estudiando la palabra de Dios y hemos tocado temas tremendos, doctrinales, que nos han ayudado a afirmarnos en esta fe. Te invito, mi hermano, a que no tires a la borda las oportunidades que Dios te da para poder seguir creciendo en tu fe. Te voy a leer un par de pasajes más para poner un poco más de culpa. Según el Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, esto es el aliento de Dios. Amén. ¿Sabes que cuando Dios hizo al hombre en el huerto, dice que lo hizo del polvo de la tierra y le dio su aliento de vida? Y sabes que la inspiración es el aliento de Dios.
Quiere decir que esto es vida para sus hijos. No para todos, solo para sus hijos. El que no es hijo lee esto y no le da vida. Pero el que es hijo y lee esto, le da vida. Amén. Porque hay una elección especial de parte de Dios también, que no podemos olvidar. Entonces Pablo a Timoteo le dijo, mira, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, y tiene un gran propósito, y el propósito es de que el hombre de Dios llegue a la perfección y esté completamente preparado para cualquier obra buena. Quiere decir que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a perfeccionarnos en nuestra vida de fe. Es necesario entonces conocer la verdad para que nuestra fe esté afianzada sobre la verdad, y nuestra responsabilidad es fortalecer esta fe. Jesús, hablando allá en Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesucristo le dice a sus discípulos: escudriñen, no lean por encima, no, escudriñen, deténganse a investigar, a ver los detalles en la palabra de Dios, porque ahí es donde está la vida. Nuestra fe, mis hermanos, tiene que estar cimentada en la verdad. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda, y guarda lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Una advertencia de Apocalipsis también: bienaventurado, dichoso aquel que aparta de su día y lee, escudriña, estudia y obedece esta palabra, porque el tiempo está cerca. ¿Quieres tú ser bienaventurado? Acércate a la palabra de Dios. Así que para que nuestra fe sea una fe salvadora, mis hermanos, es necesario que esté cimentada en la verdad de Dios. Pero una fe, mis hermanos, que solamente tiene conocimiento, no es necesariamente la fe que salva. Porque esta mujer, Rahab, nos sigue dando lecciones en la historia que nosotros leímos. O sea que nuestra fe tiene que estar parada sobre el conocimiento de la verdad, pero además, mira lo que dice el versículo 3, ahí en Josué, donde estábamos leyendo. Dice: el rey de Jericó envió a decirle a Rahab. O sea, no fue cualquier fulano el que manda emisarios para darle un mensaje a Rahab. Es el rey de Jericó, es el rey de ella, ¿no? Le dice: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Y la respuesta de ella es, dice: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe para dónde se fueron. Mi hermano, una de las evidencias de que tenemos nosotros la fe que salva es porque nuestra fe es valiente. Nuestra fe nos hace valientes. El Hijo de Dios, que tiene la fe dada por Dios, no es cobarde. Amén. Esta mujer se tomó el riesgo, se armó de valor y desafió al mismo rey. Y no le importó el peligro que pasaba, porque tenía algo que la movía, y era la fe. Hechos capítulo 2 dice que el creyente tiene al Espíritu Santo, y este Espíritu Santo lo capacita para enfrentar, si es necesario, hasta la muerte. Una evidencia, mis hermanos, de que tenemos la fe que salva, es una fe que está cimentada en la verdad, pero también es una fe que nos empuja a actuar de una forma valiente. Nosotros necesitamos valor para decirle no al mundo.
necesitamos valor para decirle no al pecado. Porque el pecado constantemente toca las puertas de nuestra vida. Y muchas veces, para que nuestras amistades no se molesten, nosotros participamos de su vida de pecado. Porque tenemos miedo, porque somos cobardes. Tenemos miedo a estar solos. Por eso aceptamos muchas veces el pecado. Esta mujer tomó el riesgo para ir en contra de lo que el rey le decía y se armó de valor así, porque estaba movida por su fe. ¿Saben? Nosotros muchas veces no comunicamos nuestra fe porque creemos que alguien se va a ofender, ya no nos va a hablar, ya no nos va a recibir con bien en su casa, y entonces mejor hacemos a un lado nuestra fe porque nos importa más nuestra relación como personas, como familia, como amigos, cuando Jesucristo nos dijo: toma tu cruz y sígueme. Y el que ame más a padre y a madre, a esposo, a esposa, a hermano o hermana, a hijo o a hija, no es digno de seguir. Amén. Hermano, la fe que salva es una fe que está forrada de valor. Mira lo que dice Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los cobardes, y lo primero que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y nosotros diríamos: bueno, tremendo pecado ser homicida, tremendo pecado ser hechicero, tremendo pecado ser idólatra, o tremendo pecado ser fornicario. Pero Apocalipsis, en la misma categoría de pecado, de fornicación, de adulterio, de hechicería, de homicidios, puso también cobardes. Porque el miedo nos hace negar nuestra fe, darle la espalda al Salvador que entregó su vida en la cruz, decirle no a aquel que se mantuvo firme aún cuando se quedó solo en los momentos más críticos. Nuestro miedo nos hace decirle no a nuestro Señor. Y aquí Apocalipsis dice: bueno, los cobardes tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo 10:28 dice: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este Jesús hablando: si le vas a tener temor a alguien, asegúrate de tenerle temor a Dios. Amén. Porque todo lo que está alrededor, el único daño que puede hacer es quitarte la vida física, pero no destruir tu alma. Pero Dios sí tiene el poder, no solo para destruir tu vida física, sino para destruir también tu alma. Pero Jesucristo dice: ¿a quién le vas a temer? Temerle a Dios nada más. Si vamos a temerle, mis hermanos, a alguien o a algo, dijo Jesús, témanle solamente a Dios, que es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y 2 Timoteo 1:7 dice: no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces Pablo dice: mis hermanos, ustedes tienen un espíritu que les da valor. Y es ahí donde tenemos que estar reflexionando en cuanto a nuestra fe. ¿Está nuestra fe basada en conocimiento de la verdad o solamente en emociones? ¿Está nuestra fe temerosa o es una fe valiente? Porque la fe que salva es una fe valiente, porque el espíritu que tenemos es un espíritu que nos da valor. Entonces, si tú y yo somos un creyente, o somos creyentes temerosos, miedosos, quizás no tenemos la fe que salva. Porque la fe que salva es una fe que da valor, porque está el espíritu que da valor
dentro de nosotros. Y no solamente valor, da amor y da también dominio propio. Mis hermanos, el asunto de la fe va más allá de lo que pudiéramos habernos imaginado, no es tan sencillo. Por eso muchos son los llamados, pero son pocos los elegidos. Tú y yo tenemos que ver que estemos entre los elegidos. Yo confío que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y aún del que no pudo venir, por X o Y razón, estamos entre los llamados, pero debemos reflexionar en nuestra fe. No podemos dejarle solo así, que una vez dije, sí, Señor, entra en mi corazón y ya. No, debo reflexionar. ¿Mi fe tiene conocimiento de la verdad o no tiene conocimiento de la verdad? Mi fe es una fe que está dispuesta a ir en contra de la corriente, en contra de la sociedad, quizá en contra de nuestra misma familia, de los seres que amamos, de nuestras amistades cercanas. ¿Nuestra fe tiene ese valor o nuestra fe es una fe débil y cobarde que ante las dificultades dará la vuelta? Porque seríamos como la semilla que cayó entre las rocas, y cuando llegaron las tribulaciones se murió. Entonces nuestra fe es digna de reflexión, mis hermanos. Así que la fe que salva es una fe valiente, la fe que salva es una fe que está cimentada en la verdad. Pero esta mujer continúa, o más bien dicho, el libro de Josué sigue dándonos algunos pistas para reflexionar en nuestra fe. Y ahora te voy a pedir que saltes hasta el capítulo 6 de Josué y vamos a leer nada más el versículo 25. ¿No? En el capítulo 6, esto lo leíamos la semana pasada, el capítulo 6 pues lo leíamos la semana pasada, hablando del pueblo cuando le dio las vueltas a Jericó y la ciudad fue destruida. Si tú no sabes de lo que estoy hablando, está el video en internet y puedes ahí escuchar el mensaje que tuvimos la semana pasada. Versículo 25 del capítulo 6, ya que la ciudad fue destruida, dice: mas Josué salvó la vida ¿de quién? De Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que tenía. ¿Y qué más pasó con ella? Habitó ella entre los israelitas hasta hoy, dice el escritor del libro de Josué, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta mujer alcanzó su salvación poniendo en práctica la fe. La fe que salva, mis hermanos, basada en la verdad. La fe que salva, mis hermanos, es una fe que va en contra de la corriente y está armada de valor. Pero algo que aquí nos deja ver entre líneas este pasaje también es de que la fe que salva, mis hermanos, tiene arrepentimiento y tiene cambio. ¿Cuál era el trabajo o la labor de esta mujer? Ramera. Era una ramera, dice la escritura. Y tú sabes que eso no era permitido en el pueblo de Dios. Pero la escritura dice que ella habitó con ellos. Eso quiere decir que esta mujer ya no tuvo esa práctica. Quiere decir que hubo un cambio, porque si no hubiera sido una de las enjuiciadas por esa práctica. Pero para que vayamos más lejos, Mateo capítulo 1 versículo 5, cuando se está dando de dónde viene la línea de Jesucristo, Mateo 1 versículo 5 dice: Salmón, y no es el que te comes, este es el nombre de alguien. Salmón engendró ¿de quién dice? De Rahab. Esta mujer Rahab se casó con alguien que se llamaba Salmón y tuvo un hijo que se llamó Boz. Y este Boz tuvo un hijo de Ruth que se llamó Obed. Y este Obed tuvo a otro que se llamó Isaí. Y este Isaí tuvo a un hijo que se llamó David. ¿Y de dónde viene Jesucristo? De David. ¿Ves lo que hace la fe en aquella persona que la cimienta en la verdad
y que se arma de valor y que se arrepiente y transforma su vida. O sea, la fe no es simplemente creer, mis hermanos. La fe es conocer. La fe es dar testimonio con valor. Vamos en contra de una sociedad que va directo al infierno. Nosotros vamos en contra de ese llamado, en contra de esa sociedad, en contra de sus principios, en contra de sus valores. Y no solamente eso, sino que la fe también tenemos que dar testimonio de ella a través de nuestra transformación, de nuestro arrepentimiento. Porque esta mujer entró en la línea de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Tremendo honor para tremenda acción de fe. Una gentil, para que veas que no hay acepción de personas. Amén. Pero esas son las evidencias, mis hermanos, que tú y yo necesitamos reflexionar en nuestra fe, para que veamos si tenemos la fe que salva o no tenemos la fe que salva. Nuestra fe tiene que dar testimonio. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Eso quiere decir que tú y yo, si tenemos la fe que salva, hemos cambiado. No somos los mismos, porque las cosas viejas pasaron. A menos de que la Biblia esté confundida. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que somos también, si tenemos la fe verdadera, la fe que salva, somos este proyecto que va siendo diariamente transformado. Quiere decir que tú y yo tenemos que ver evidencias en nuestra vida de que ya no somos los mismos de la semana pasada. Amén. Ni hace 3 semanas. Ni hace 2 meses, ni hace 3 años, ni hace 5 años. Pero si tu cambio y mi cambio se quedó hace 5 años y ya no han habido cambios, quizás nuestra fe no es la fe que salva. ¿Cómo así? Mira lo que dice Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré uno de carne. Transformación a través del espíritu que está dentro de ustedes, dado en el momento que la fe la depositaron en este Dios, y por gracia nos dio la salvación. Amén. Mis hermanos, hay que reflexionar en nuestra fe. No nos quedemos en que aquel día levanté la mano y dije: entra en mi corazón. No, tiene que haber una serie de evidencias en nuestra vida de que estamos aquí. Yo quiero que todos, cuando estemos en el cielo, vayamos juntos y alabemos al Señor. Al menos a mí no me gustaría que ninguno de ustedes, yo desde el cielo diga: y mira, y estaba allá los domingos, yo lo veía compartir. Necesitamos las evidencias Amén. de que tenemos una fe. Pablo exhorta a los corintios y les dice: examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. O sea que esta es una tarea diaria. Tenemos que reflexionar en nuestra vida de fe. ¿Cómo va nuestra vida de fe? Así que es necesario que nosotros podamos tener eso en cuenta, mis hermanos. Rahab aquí nos ha dado una tremenda lección de vida. La fe, mis hermanos, no es solo creer. La fe es este conjunto de cosas, ¿no? La fe verdadera, pues. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Eso no se trata solamente de creer. Se trata de dar testimonio con nuestra vida de lo que hemos creído. Eso debe manejar nuestro corazón. Lo que hemos creído debe manejar nuestra vida.
Así que, tremendo ejemplo de esta mujer Rahab, con la que podemos ahora reflexionar durante esta semana. Cierra ahí tus ojos. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.